Hola a todos. Nuestro grupo está formado por Bianciotto Alejandra, Paiva Leticia, Lescano Liliana y Gutiérrez Dayana. Y el tema que elegimos es el objeto de estudio de la documentación. ¿Existe una sola ciencia que abrace por objeto de estudio a la información? ¿Es precisamente este el objeto de estudio de la bibliotecología, de la archivística y la documentación? ¿Qué relaciones existen entre estas disciplinas? Estos interrogantes y otros más intentaremos explicar en este video, focalizando nuestra mirada en el tema de la documentación. Si decimos que la bibliotecología estudia las bibliotecas, que la archivística los archivos y la documentación los documentos, estaríamos simplificando el problema por la omisión deliberada de una serie de elementos, actividades y procesos que se relacionan con la información, lo que el doctor Rendón Rojas llama Sistema de Información Documental, o SID. ¿Pero qué es un sistema? Es un conjunto de elementos que cumplen diferentes funciones. Pensemos, por ejemplo, en el sistema respiratorio o en el sistema digestivo. En ellos intervienen diferentes elementos que cumplen diversas funciones, pero que colaboran entre sí para una finalidad superior, que es la respiración o la digestión. Dentro de un sistema informativo documental interviene la información, que es un ente ideal creado por los hombres para satisfacer necesidades informativas. Intervienen los usuarios o seres informacionales en términos de Rendón Rojas, porque él dice que los hombres, así como somos seres racionales, sociales, éticos, políticos, también somos seres informacionales, porque experimentamos diferentes necesidades de información. También participa de este sistema la institución informativa y los profesionales que trabajan en estas instituciones. Todos estos elementos van variando a través del tiempo, porque influyen variables históricos sociales que los modifican. No es lo mismo referirnos a los sistemas de información documentales que existieron durante la Edad Antigua, de los que existieron en la época feudal, en los tiempos del capitalismo y en la contemporaneidad. Ahora bien, dentro de estos sistemas tiene lugar un proceso informativo documental, un proceso documental, que comprende a su vez dos fenómenos, el flujo informativo y el ciclo social de la información. Se entiende por flujo al conjunto de los elementos publicados y no publicados. Y el ciclo social de la información se refiere a las actividades de generación, de recolección, de procesamiento analítico y sintético de los documentos, a su almacenamiento, recuperación, búsqueda, difusión y uso para satisfacer diferentes necesidades informativas. La idea de ciclo se relaciona con la de circularidad, de proceso continuo, que siempre se va renovando. Pensemos, por ejemplo, en el ciclo del agua, que el agua se va renovando. La diferencia está en que el agua dentro de este ciclo siempre es la misma, no cambia. En cambio, dentro del ciclo social informativo, la información sí va cambiando porque, como dijimos, influyen, intervienen variables sociohistóricas. Con todo lo dicho hasta aquí, podemos hacer un primer acercamiento a las disciplinas que estamos estudiando, a la bibliotecología, a la archivística y a la documentación. Todas ellas comparten relaciones familiares. Hay un cierto parentesco, nos dice Rendón Rojas, porque comparten el mismo objeto de estudio, que es este proceso documental que se da dentro de los sistemas informativos documentales. Pero a su vez son disciplinas diferentes, disciplinas autónomas, porque si bien comparten este núcleo central, como lo llama también Rendón Rojas, poseen especificidades. Y solo por mencionar algunas,
Dentro de la bibliotecología vamos a encontrar los conceptos de colección, desarrollo de las colecciones, sistemas de clasificación, reglas de catalogación, indización, lenguajes documentales, difusión y otros servicios. Dentro de la archivística tenemos a los principios de origen de los archivos, conceptos tales como valoración, depuración, legajo, archivos de trámite, de concentración. Y dentro de la documentación o ciencia de la información hablamos de redes de información, minería de datos, auditoría de los documentos. Hay elementos compartidos y hay otros que no lo son. A su vez, podemos realizar un segundo acercamiento, ya que estamos hablando de disciplinas científicas que pertenecen a un campo general que es el campo de las ciencias sociales o de las ciencias humanas, en donde todo pareciera ser más difícil. Incluso lo que quiero explicar también es difícil. Rendón Rojas toma dos ideas, una de Thomas Kuhn y una de Max Weber. Según Kuhn, un paradigma o método científico existe si es aceptado por una comunidad científica, y a la inversa también. Un paradigma o método científico aceptado determina la existencia de una comunidad científica. Estos elementos también hacen a la definición de ciencia. No obstante, dentro de las ciencias sociales y humanas no existe un único método de investigación. Por el contrario, existen pluralidad de métodos, a diferencia de lo que ocurre en el campo de las ciencias naturales, donde sí existe y es aceptado universalmente un único método, que es este método de investigación de cuño positivista. La particularidad de las ciencias humanas y sociales es que su objeto de estudio es la realidad humana, y dentro de la realidad humana interviene el hombre, que es el sujeto que estudia. Por eso, al querer estudiar la realidad humana, en ella intervienen variables muy difíciles y extrañas y difíciles de controlar, de medir, de experimentar, como son la imaginación, las emociones, los deseos, la voluntad. Resulta entonces inapropiado aplicar para el estudio de la realidad humana un método científico creado para estudiar objetos. Rendón Rojas, como dijimos, toma de Weber una idea, que es el concepto de la eterna juventud, ese retorno permanente que se da dentro de las ciencias sociales al campo teórico, porque la humanidad en su progreso cultural tiene que ir eliminando ciertas construcciones ideales, pero inevitablemente al eliminar unas construcciones, al superarlas, va construyendo otras nuevas. Las ciencias nombradas se estudian en el mundo informativo documental. Tienen un paradigma, pertenecen a una comunidad científica dinámica, polivalente y multifacética, de ahí que sean muy complejas. La bibliotecología, la archivología y la documentación tienen dos tipos de interdisciplinas, una interna y otra externa. La interna tiene que ver con la interdisciplina, mientras que lo externo tiene que ver con las ramas de una ciencia en general. Se habla de una cooperación entre las tres, porque el profesional de la información como científico intenta resolver los problemas teóricos y como profesional intenta resolver los problemas prácticos. La interdisciplina no significa que sea una falta de identidad, sino que cada una de estas tres campos o áreas del saber tiene su propia identidad y sus objetivos claros, pero entre ellas se relacionan y convergen en un nuevo campo de conocimiento. Para Rendón Rojas, estas tres disciplinas tienen un carácter científico porque tienen una metodología de estudio, tienen un objetivo claro, tienen un objeto de estudio y tienen un cuerpo teórico. Hola, yo voy a hablar sobre la documentación. El término documento proviene del latín documentatio y documentum. La palabra documento se usó por primera vez a finales del siglo XIV,
con el significado de consejo moral, y este se mantendrá hasta el siglo XVII. Recién en el siglo XVIII se agrega una segunda acepción en el diccionario de la Real Academia Española, que establece que es la escritura o instrumento en que se confirma o demuestra alguna cosa. Y en 1914 se le otorga a la palabra documentación recién un doble sentido: acción y efecto de documentar y conjunto de documentos que sirven para este fin. Pero no se le otorgó un carácter de disciplina científica, sino el de un neologismo, que fue acuñado por Paul Otlet, quien sí le concede un carácter de ciencia, y Otlet esboza que el objeto de conocimiento de la documentación es la información contenida en un soporte. Esa definición la fue siendo precisada y mejorada posteriormente, y se le agregó que también están comprendidos en el mismo concepto todos los medios apropiados para la transmisión, comunicación y diseminación de la información. Pero los estudios de Otlet no tuvieron aceptación inmediata dentro de la comunidad de bibliotecarios. Fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando recién se introdujo formalmente el término que diferenciaba a los bibliotecarios de los documentalistas, y a partir de ahí el concepto y disciplina documentación han continuado una fase de desarrollo y consolidación. Y los criterios que permitieron mejorar la definición de documentación son el criterio cientificista, que considera la investigación científica como el motor para satisfacer una necesidad de información; el criterio de autonomía, que defiende la independencia de la documentación; el criterio pluralista, de las distintas teorías con idéntico objeto de estudio; y el interdisciplinario, en relación con otras disciplinas; el criterio contextual, que vincula la realización del proceso documental al contexto donde tiene lugar dicho proceso. Y de acuerdo con los hispanos como José López Yepes, la documentación es una ciencia general cuyo objeto es el documento en todas sus facetas y propiedades, y este posee un cuerpo sistemático de conocimientos y como ciencia estudia todos los aspectos de los documentos, y como técnica estudia todas las operaciones de producción, circulación, conservación y uso de los documentos, y como una organización estudia la organización del trabajo individual, institucional y cooperativo de los centros documentales. El objeto de estudio de la documentación entonces son los fenómenos informativos documentales, y como resultado de ese estudio, bajo la perspectiva otletiana, la documentación elabora datos científicos y técnicos relativos al registro del pensamiento humano y de la realidad exterior en elementos materiales llamados documentos, a la conservación de los documentos, la circulación, catalogación, descripción y el análisis de los mismos, y la elaboración de documentos más complejos a partir de documentos más simples, y el registro de documentos y de datos cada vez más rápido, analítico y sintético, y de acuerdo con un plan cada vez más amplio, enciclopédico y universal. En síntesis, el objeto de estudio de la documentación se basa en dos conceptos principales: el de información documental y el de proceso documental, por el cual se desarrolla una actividad de recuperación de mensajes informativos emitidos en procesos anteriores, además de que mediante su conservación y tratamientos técnicos se difunden los mensajes con la finalidad de que sirvan de fuente de información para un nuevo conocimiento o para una acertada toma de decisiones en las organizaciones, empresas e instituciones. A pesar de todas estas precisiones, la documentación sigue enfrentando una profunda problemática teórica. Gran parte de esta incertidumbre se deriva de la fuerte discusión que se ha suscitado acerca de los enfoques individualistas y sociales, las indecisiones con respecto a cuál es la metodología científica más adecuada y la ausencia de una crítica seria en torno a las nuevas corrientes conceptuales, las que emergieron para ocupar el vacío dejado por el positivismo
como paradigma básico. La documentación sigue en debate y a todo esto hay que sumarle que a finales de la década de los 60 del siglo pasado va tomando fuerza el concepto alemán de información, palabra polisémica ya que indica el proceso y el objeto al mismo tiempo. Rendón Rojas habla indistintamente de ciencia de la información o documentación. A todo esto podemos agregar algunos aportes teóricos de otros pensadores que ayudan a entender algunas características de la documentación. Koblitz, un científico matemático estadounidense, especifica que las tareas de esta área del conocimiento consiste en proporcionar información de alta calidad a todos los usuarios potenciales e informar acerca de los avances científicos de todas las esferas de la actividad humana, a partir del análisis de las necesidades de los usuarios y que solo se podrá suministrar por medio de la oportuna planificación y continua búsqueda de procedimientos eficientes para la producción, almacenaje, recuperación y diseminación de información documental. José María López la define como una tecnología con recursos tan revolucionarios como el tratamiento automático de la información por equipos de profesionales cada vez más numerosos y diversificados, expertos en estadística, bibliotecología, informática, análisis documental, ciencias sociales, entre otros. López Yepes plantea que la documentación aparece como ciencia para la ciencia, como coadyuvadora a establecer las últimas causas de las otras ciencias por medio de diferentes alternativas, instrumentos o procesos documentales. La documentación busca las causas últimas de la comunicación que posibiliten la transmisión de los conocimientos científicos con el fin de convertirlos en fuentes de nuevos conocimientos. La documentación es la ciencia general que tiene por objeto el estudio del proceso de adecuación y transmisión de las fuentes para la obtención de un nuevo conocimiento. El término documentalista comprende al conjunto de profesionales y estudiosos que son sujetos emisores del proceso informativo o documental y que desempeñan su función en las distintas fases del mismo: producción, tratamiento y difusión de los diversos mensajes documentales, y que aunque mantengan su antigua o nueva denominación, archiveros, bibliotecarios, bibliógrafos, documentalistas, están ubicados en el marco más amplio del profesional de la información y documentación. Conclusiones. La bibliotecología, la archivística y la documentación son ciencias independientes que comparten el mismo objeto de estudio, proceso y sistema informativo documental, aunque se diferencian en ciertas especificidades. No obstante, solo la corriente española le ha otorgado a la documentación un carácter de ciencia, mientras que en la corriente norteamericana existen aún serias divergencias en el plano lingüístico. Son ciencias porque poseen un objeto de estudio, metodología de investigación propia de las ciencias sociales, corpus teóricos y comunidades científicas reconocidas como tales. Las disciplinas que comparten el núcleo central se relacionan entre sí mediante relaciones interdisciplinarias, más que la transdisciplinariedad que implicaría el surgimiento y desarrollo de una nueva ciencia distinta a la ciencia que le da origen. La interdisciplina es enriquecedora, posible gracias a la identidad disciplinaria individual de la bibliotecología, la archivística y la documentación. El carácter científico o pragmático de la documentación aún tiene vacíos conceptuales y metodológicos que deberían ser considerados para llegar a una armonización conceptual. Podemos diferenciar a la bibliotecología de la documentación en el nivel de especialización con que cada uno lleva a cabo dicho proceso documental. Mientras que los bibliotecarios pensaban en la documentación como un nivel de especialización de la bibliotecología, la documentación denotaba por sí misma una actividad de enseñanza que más adelante se aplicó al tratamiento de todos los soportes de información existentes.